Hoy es el Día Internacional de Internet, pero hay muchos que lo que están no es para celebrar, sino porque están enganchados a esto. Hay gente que tiene que mirar su teléfono móvil un número incontable de veces a lo largo de una jornada. Esas personas que sienten pánico a perderse lo último que está pasando, la última publicación, a no saber qué es lo que está sucediendo en las redes sociales, padecen nomofobia. Cada vez somos más, 8 de cada 10 personas que hay en España, que tienen acceso a los teléfonos móviles, a los smartphones como este, sufren de una forma o de otra nomofobia. Para hablar sobre este asunto está con nosotros Fabián Cardel, muy buenas. Hola, buenos días. Psicólogo, experto en adicciones tecnológicas, profesor también de la Universidad de Comillas y CADE. El dato, 8 de cada 10 es alarmante, pero quizás lo más alarmante, profundizando un poco en el asunto, es ver que cualquiera de nosotros cumplimos un montón de los factores que nos colocan en esa estadística. El 53% de la gente, por ejemplo, sufre ansiedad si pierde su teléfono o si se queda sin batería. Sí, la nomofobia es un problema psicológico derivado de una adicción a las nuevas tecnologías. Esto surge a partir de un estudio en 2011 en el Reino Unido, en el que detectaron que precisamente el 53% de las personas tenían ansiedad cuando perdían el móvil. El problema consiste en un miedo a estar desconectado, a quedarte sin batería, este tipo de cosas. ¿Cuáles son los peligros de esta dependencia? Porque en principio todos podemos reconocernos en ese miedo, pero ¿qué peligro convierte esto en una patología? Mira, la sintomatología podríamos decir que comprende desde ansiedad, inestabilidad emocional, frustración. Yo en la consulta me encuentro muchas veces incluso chicos que por miedo a no saber si al día siguiente van a tener batería o si sus padres les van a dejar el móvil, pues sufren de mucha preocupación, les angustia mucho e incluso llegan a no dormir en esa noche. Ese sería uno de los peligros, uno de los síntomas que podríamos encontrar. Y luego también, en casos un poquito más extremos, podemos ver que las nuevas tecnologías a veces lo que producen es que nos van aislando. Aunque parezca un poco contradictorio, que estamos muy conectados, pero nos van aislando y cada vez necesitamos menos cosas de fuera, se van dejando actividades lúdicas, etcétera, etcétera, para centrarnos sobre todo en el uso de la nueva tecnología y en el smartphone. Antes la gente se iba de fin de semana para desconectar, quizás ahora lo que tendríamos es que irnos de fin de semana para volver a conectarnos con la vida real, para desconectarnos de los smartphones, de las tablets, de cualquier tipo de dispositivo tecnológico, descansar de eso. Pues me parece que sería una buena pauta, una buena norma. De hecho, yo recomiendo, porque es verdad que, como tú dices, cada vez somos más los que nos vemos como con ese miedo, con esa dependencia, ¿no? Entonces, unas pautas buenas podrían ser el que de vez en cuando nos pusiéramos horarios en los que desconectáramos. Que si yo he quedado una cita y tengo que salir de casa, me deje el móvil en casa, que progresivamente vayamos abandonando un poquito más el uso del móvil. Y también irnos permitiendo a veces pues pasarnos periodos en los que nos aburramos un poquito, en los que estemos o tengamos sentimientos de soledad también, o que podamos esperar, porque al final lo que sucede de estar tan conectados y de tener la tecnología a nuestra disposición, que todo lo tenemos inmediatamente, es que cada vez sabemos menos aburrirnos, sabemos menos... hemos perdido la paciencia. Hemos perdido la paciencia, entonces no estaría de más el que pudiéramos exponernos a ese tipo de sensaciones y a ese tipo de emociones. En una sociedad tan conectada, en la que uno de los retos de cualquier gobierno es que la conexión a Internet llegue a todos los rincones de un país, que en cualquier pico de cualquier lugar del mundo civilizado puedas conectarte con tus dispositivos electrónicos, ¿de algún modo se puede combatir una dependencia como esta? Porque quiero decir, esta dependencia también tiene sus cosas buenas. No la dependencia, pero sí la posibilidad de estar conectado en cualquier momento. Tienes acceso a mapas, puedes estar localizado si te sucede algo y te pierdes. En principio todo esto eran cosas buenas. Lo que pasa es que al final es verdad que poder desconectarte en un mundo como el actual es inevitable la nomofobia. Es difícil, es muy buena pregunta, porque la nueva tecnología nos ayuda, nos facilita, nos hace la vida más sencilla, esperamos menos, estamos constantemente conectados, constantemente entretenidos, pero tiene esa contraparte, que estamos desaprendiendo a aburrirnos, a estar solos, a tolerar otra serie de emociones negativas.
¿Cuál es inevitable? No, no es inevitable. Yo creo que una de las, digamos, como de los factores en los que tenemos que hacer hincapié es en la educación. Tenemos que enseñar, sobre todo a los más pequeñitos, pero también al resto de la sociedad, a cómo relacionarnos con las nuevas tecnologías. Tenemos que enseñar a tener un uso adecuado de las nuevas tecnologías. Hay un problema quizás, no sé si social, y es el cómo se está aceptando de una forma muy salvaje cosas que hasta hace muy poco tiempo nos podrían parecer algo tremendamente extraño o una pura extravagancia. Me estoy refiriendo a uno llega a un restaurante, miras en la mesa del lado y de las 4 personas hay 3 que están con el teléfono móvil y uno solo está mirando la carta, ninguno está hablando entre ellos. Yo mismo he viajado a sitios en los que lo primero que haces cuando entras en una cafetería es pedir la clave del wifi para poder conectarte y saber qué está sucediendo, cuando en realidad tampoco estás esperando que suceda nada, simplemente es una necesidad imperiosa de volver a estar conectado después de 2 o 3 horas de desconexión. La gente conoce a sus parejas o a sus nuevos amigos a través de las redes sociales. Son cosas que de algún modo la sociedad está admitiendo a una velocidad muy rápida. Esto de algún modo también está relacionado, es decir, le exigimos menos a la gente de nuestro entorno y nos exigimos menos a nosotros mismos gracias o por culpa de las redes sociales. Pues es buena pregunta también. Es verdad que está, poquito a poco está cada vez más socialmente aceptada. Y como dices tú, son situaciones que cada vez vemos más normales. Hoy, sin ir más lejos, ahí en peluquería, cuando me han venido aquí a maquillar y a peinar, he entrado y me han dicho, ¿sobre qué vienes a hablar? Digo, sobre la nomofobia. Y estaban todas las peluqueras con el teléfono. Es algo muy frecuente y muy normal. Creo que está socialmente bien aceptado, pero vuelvo otra vez a lo mismo, es que el problema está en la educación. Nosotros vemos como que una persona que estás hablando con una persona, solo has quedado con ella y de repente comienza a contestar a los mensajes, lo vemos como algo, se lo permitimos, lo vemos como algo que ya está socialmente bien aceptado. Pero estaríamos hablando de cierta dependencia al smartphone. Entonces, sería interesante que se pudiera enseñar desde pequeñitos y divulgar lo que significa un uso adecuado de las nuevas tecnologías y un uso que no es adecuado, que es patológico, que tiene que ver con la dependencia. Y una última cosa, estabas hablando un poco de la aceptación social, pero más allá de eso, me inquieta un poco el consumo de contenidos, quiero decirte. Sí. A través de Internet y a través de los smartphones no leemos un artículo de un periódico que tardemos en leerlo 20 minutos, leemos a golpe de tuit un titular. No conocemos a la gente en profundidad, no sabemos cómo huele, no sabemos cómo habla, cuáles son sus silencios, porque todos nos manejamos con mensajes cortos. En un futuro esto va a cambiar también la forma de consumir los contenidos. Esa impaciencia ante la conexión va a provocar que, por ejemplo, una película de 3 horas sea inviable para una persona que necesita constantemente, por un lado, estar conectada, luego consumirla en un dispositivo electrónico. Nos va a impedir esa falta de paciencia relacionarnos con nuestro entorno como hasta ahora lo hacemos, con el entorno de los contenidos, con la cultura, por ejemplo, con las cosas que en ocasiones necesitan un cierto reposo, los libros. Pues creo que ya está afectando y ya se empieza a ver, ¿no? Yo trabajo mucho con adolescentes también, con adultos también, pero veo que cada vez aguantan menos situaciones en que les toca esperar, en las que requieren paciencia. Escuchar, conseguir metas a largo plazo, esas cosas les cuesta un poquito. Entonces, yo no sé a dónde vamos a llegar. A esa pregunta no tengo la respuesta. Lo que sí que te puedo decir es que tenemos un futuro lleno de retos, de desafíos, y que desde los diferentes ámbitos, tanto política, economía, ámbito sanitario, vamos a tener que trabajar conjuntamente para que la sociedad se pueda adaptar al ritmo tan grande que tienen el avance de las nuevas tecnologías. Que la tecnología avance, que la sociedad se adapte y que estas estadísticas no crezcan. Fabián Cardel, muchísimas gracias por estar en Diario 24. A ti, Alejandro. Gracias. Hasta luego.